Buenas tardes, mi nombre es Adriana, soy del programa Auxiliar Contable y vengo a hablarles acerca de la inteligencia emocional. Desde hace muchos años, específicamente en 1983, con la teoría de un profesor de la Universidad de Harvard, la inteligencia dejaba de ser considerada un campo único ligado al conocimiento para albergar diferentes espacios en la vida de una persona y su desarrollo y capacidad de desenvolvimiento frente a los estímulos y problemas de la realidad. Howard Gardner expresó en su teoría de las inteligencias múltiples, dividiendo el coeficiente intelectual en diferentes capacidades independientes, pero interrelacionadas entre sí, que definen a una persona. De esta manera separó la inteligencia en 12 tipos distintos para hacer su análisis. Estas inteligencias son, que ya la habíamos hablado en exposiciones anteriores mis compañeros, la lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la visual-espacial y musical, corporal, kinéstica, interpersonal, intrapersonal, naturista, emocional, existencial, creativa y colaborativa. Cada una de ellas representa el coeficiente intelectual de cada uno de nosotros. Por otro lado, el psicólogo Daniel Goleman construyó un concepto de inteligencia emocional, profundizando en este tipo de inteligencia planteado por Gardner. Esto no depende necesariamente de las emociones, sino también del correcto pensamiento y desarrollo emocional. Estas se dividen así en diferentes tipos y categorías que pueden ser indispensables para conocer y tener éxito en la vida profesional. Entonces, comenzaremos por definir qué es inteligencia emocional. La inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante la vida, donde se destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de las emociones. Luego de desarrollar todas estas teorías, Gardner, en la Universidad de Harvard, sobre las inteligencias múltiples, el concepto de inteligencia emocional, fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter Salovey y John Mayer, dos psicólogos norteamericanos, para luego ser trasladado a un libro escrito por Daniel Goleman. Este tipo de inteligencia no consiste en alterar la capacidad de generación de emociones con respecto a diferentes estímulos del entorno, sino se relaciona más con la reacción que una persona tiene frente a ellas, que muchas veces son más impactantes que las emociones que se desencadenan en esta opción. Las características de la inteligencia emocional, una de esas es cuando prestamos atención a nuestras emociones. Algunas personas desarrollamos ese tipo, ya que nuestro tipo de inteligencia es analizar las emociones y las escuchamos, no solo nos limitamos a sentirlas. Otra es el conocimiento, cuando conocemos nuestros sentimientos y no los reprimimos. Estas personas somos auténticas y sinceras, ya que expresamos nuestros sentimientos de forma clara. Cuando analizamos los proyectos y sueños, no se viven los sueños constantemente, sino que sabemos razonar sobre lo que se siente y algunas metas que podemos alcanzar o no. También está el balance constante en nuestras acciones, cuando sabemos todo lo que tenemos del lado bueno o malo, por lo que se dirige la atención a las cosas que podemos solucionar o pueden ser de utilidad para nosotros mismos. Cuando no toman nada personal, cuando una persona no lo altera nada en su entorno y no sale, a pesar de que no salga como estaba planeado. Además, analizan lo que pudieron haber hecho mal y las cosas a mejorar a futuro. No se concentran en algo que no podemos controlar. Cuando somos autocríticos con nuestras acciones, pues las emociones las controlamos, ya que lo que decidimos hacer con ciertas emociones y reconocemos cuando algo se nos fue mal. Cuando nos fijamos en las emociones de las otras personas, casi siempre empáticos con nuestros semejantes para saber cómo se expresan en sus emociones y así relacionarnos mejor con las demás personas.
Cuando conocemos gente nueva que nos rodea, todo aquello, y tienen una conexión a través de otras personas. Cuando nos motivamos a sí mismos constantemente, estas personas se emocionan cuando sucede algo que les gusta o realizan en una acción determinada. Aquí tenemos los tipos de inteligencia emocional, como podemos ver, la empatía, que consiste en entender cómo se sienten los demás y aprender a comunicarse correctamente para lograr un objetivo común. Las habilidades sociales, que son las buenas relaciones interpersonales que guían a las personas al éxito, ya que pueden lograr más cosas con liderazgo. El autoconocimiento, este tipo de inteligencia emocional consiste en la capacidad de reconocer los sentimientos que uno alberga y cómo estos nos pueden afectar las acciones que hacen. ¿Sí? La motivación, este tipo se relaciona con el compromiso a llegar a objetivos que uno se plantea, cómo se mantiene el positivismo ante las adversidades y cuál es la iniciativa que las personas manejan para plasmar determinadas metas. Y la autorregulación, que son las técnicas de autocontrol que son esenciales en la inteligencia emocional para controlar la duración de nuestras emociones y que tanto influyen estas en nuestras decisiones vitales para este tipo de inteligencia emocional. Algunos ejemplos es cuando valoramos los triunfos de los demás sin caer en comparaciones, cuando aceptamos los errores cometidos, cuando no juzgamos el hecho de sentirse bien o mal por lo que son. Esas son emociones transitorias que pasarán con el tiempo. El analizar las relaciones inmediatas o las emociones, interpretarlas y aprender cada una de ellas para manejarlas de ser necesario. Comprender cuáles son las emociones que uno siente y no dejar que el cerebro confunda una con otra. Evitar los estimulantes como el alcohol, la cafeína, la droga, algún fármaco relacionado para tener ciertas sensaciones. Entender que cada persona es individual con sus experiencias y relaciones y encontrar un equilibrio entre el éxito y los errores. Bueno, muchísimas gracias por su atención y esto era todo lo que tenía que ver con la exposición de inteligencia emocional.